Alan Aarón, buenos días. César Uriel, buenos días. Cintia Angélica, buenos días. Eva María, buenos días. Jaime Jafet, buenos días. Mi Santia Miguel Ángel, buenos días. Qué poquitos son ustedes, 6 nada más. Y son las 7:04. En fin, gajes del oficio. Situaciones muy normales. Muy bien, criaturas del Señor, pues vamos a arrancar. ¿Qué vimos y hasta dónde vimos? ¿Qué vimos el día de ayer y hasta dónde vimos? ¿Se acordarán qué vimos el día de ayer y hasta dónde vimos? El tema anterior fueron las derivadas de sumas y potencias. Hoy nos vamos a meter con las derivadas de productos y cocientes. Si no tienen inconveniente, ¿qué les parece si arrancamos? ¿Están de acuerdo? Chamacos. Que si están de acuerdo. Sí, profe. Entonces, sí, profe. en la sesión, gracias. 4.3, derivadas de productos y cocientes. Para avanzarle. Derivadas de productos y cocientes. Definamos la función producto de la siguiente manera: f por g de x como f de x por g de x. Así definimos la función producto. Y de una manera parecida vamos a definir la función cociente. El caso es que saquemos provecho de esta situación. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, entonces determinemos la derivada de la función producto como el límite cuando delta x tiende a ser 0 de la función producto evaluada en x más delta x menos la función producto evaluada en x sobre delta x, que es la diferencia de las imágenes. Pero esto, por la definición, equivale a el límite cuando delta x tiende a ser 0 de f de x más delta x por g de x más delta x menos f de x por g de x en delta x. Es por la definición dada. Luego resulta que mediante un recurso algebraico, límite de delta x, cuando esto tiende a ser 0, agregándole un 0 conveniente, ¿sí?, al numerador f de x más delta x, g de x más delta x, menos f de evaluada en x, g evaluada en x, súmale un 0 conveniente. ¿Quién es este 0 conveniente? Y aquí ya tú le vas pensando, le vas analizando. Es un número, es un 0, es la suma de un número real más su inverso aditivo. Entonces aquí puedes poner que le puedes sumar f de x más delta x. Déjame ver que me conviene sumarle por g de x más delta x. Aguántame. F evaluada en x más delta x por g de x más delta x. Voy a ver si esto funciona. Réstale, ¿no? Algo así. Ese mismo número, f de x por g de x más delta x. Réstale ese mismo número y divide todo por delta x. ¿Por qué restarle ese mismo número? Para hacerlo 0. Pero entre este término y este término puedes establecer una
una coincidencia que sería el límite de delta X, una proposición, ¿sí? Que sería la siguiente. A f de X más delta X, réstale f de X y factoriza g de X más delta X. Luego, súmale f de X por que le vas a poner el positivo, g de X más delta X menos este que está aquí, este menos este, en delta X. Y esta delta X ya la puedes favorecer tanto aquí como acá y hacer de esto un producto. Y es el límite de toda esta diferencia. Son cuestiones algebraicas. El límite de una suma lo vimos ayer en la suma de los límites. Ya lo vimos en días pasados. Y el límite de un producto que tengo aquí se convierte en lo siguiente. Esto sería igual al límite de f de x más delta x menos f de x dividido por delta x cuando delta x tiende a ser 0 por el límite. Uy, ya la regué. No la regué. De g de x más delta x. Vamos a ver si esto funciona. Cuando delta x tiende a ser 0 más el límite de f de x cuando delta x tiende a ser 0 por el límite de g de x más delta x menos g de x sobre delta x cuando delta x tiende a ser 0. Entonces, esto habla, por definición, esta es la derivada de f. Esta, el límite de g de x cuando delta x tiende a ser 0, es g de x más f de x por este límite, que es la derivada de x. Entonces, en esto se convierte la derivada de un producto. La derivada con respecto de x, de f por g de x, es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Como la suma es conmutativa, puede ser que es la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Se cachó, niños. ¿Estamos de acuerdo? Criaturas del Señor. Peques. Que sí. Estamos de acuerdo. Y esta es otra formulita, la derivada de un producto. ¿Cómo la ven? Comentarios, jóvenes. ¿Puedo pasar a ver un ejemplo? ¿Avanzamos? Sí, profe. Vamos a aventarnos de una vez la derivada del cociente para hacer ejercicios en general. Bueno, sí, un ejemplo básico sería que si y es igual con x cuadrada por el seno de x, bueno, todavía no hemos manejado las derivadas de las trigonométricas. No, necesitamos esperarnos un poquito. Las derivadas de un producto polinómica y la raíz, esas sí las hemos hecho. Veamos un ejemplo. X cuadrada. Ah, no, pero va a salir trivial.
por la raíz de x menos 1. Y no hemos visto las derivadas de funciones compuestas. Tenemos ciertas limitantes. Pero en fin, vámonos a la derivada de un cociente. Por definición, ya le borro el tema. Estamos en la 4.3. Por definición, la función cociente f en g de x es el cociente de las funciones f de x en g de x, donde la imagen es diferente de 0. La imagen x puede ser 0, pero su imagen no. Entonces, la derivada de una función así sería la función cociente evaluada en x menos la función cociente original. Sería de esta manera. ¿Sí? Por definición, esto se convierte en f evaluada en x más delta x sobre g evaluada en x más delta x menos f evaluada en x sobre g evaluada en x por delta x. Y aquí vamos a hacer un jueguito algebraico. Vamos a meterle recursos algebraicos a la situación. ¿Sí? Como sería la siguiente situación. Es la diferencia de una fracción. Puedo hacerlo así. Es delta x por esta fracción, que sería f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x más delta x dividido por g de x más delta x y g de x. Ahí está. ¿Vale? Luego tendremos que aplicarle un cero conveniente para no confundir todo esto. Un cero conveniente a esta situación. ¿Cuál sería el cero conveniente? Este es el límite de un producto. Es el recíproco de delta x que multiplica a un cero conveniente en el numerador g de x más delta x por g de x. Este sería f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x más delta x y agregarle un cero conveniente. ¿Quién sería este cero conveniente? Un número real sumado a su inverso aditivo. ¿Qué les parece si fue o si es? Un cero conveniente, ¿cuál sería el apropiado? Para que esto me dé f de x, vamos a sumarle f de x por g de x, a ver si este me funciona. Vamos a ver. Y entre esta cantidad y esta, no me funciona. Sí, cómo no. Bueno, hay una anécdota con relación a estas dos reglas. Hasta el mismo Leibniz se equivocó. El mismo Leibniz al principio es una conjetura falsa. Bueno, vamos a ver cómo quedó todo esto. De la siguiente manera. Esto quedaría g de x más delta x por g de x. Y entre estos dos factorizo g de x. G de x que multiplica a quién. No. Oh. A ver. ¿Qué hice? No, todo está bien, todo está bien.
Entonces parece que son estos dos. No me gusta el signo menos. ¿Por qué no me gusta, niños? ¿Por qué no me gusta? Porque a lo mejor no es la cantidad apropiada. ¿Qué cero conveniente le puedo poner? Estoy revisando los cálculos acá. No, este cálculo es correcto. Esto está aquí. Entre estos dos, este es correcto. ¿Qué te quedaría aquí? F de X, que multiplica. Son negativos. Entonces, esto lo hago así. Esto lo hago así y ahora sí pudiera servir. Uno negativo y el otro positivo. Para poder factorizar. Entonces, los dos primeros te llevarían a f de x más delta x menos f de x, que serían estos dos. Luego es este signo negativo, f de x, y sería g de x más delta x menos g de x. Veamos si es cierto. Este sería negativo y este sería positivo. Ahora sí está bien. De acuerdo. Esto corresponde al límite cuando delta x tiende a ser 0 de esta cantidad multiplica el numerador. Entonces te quedaría g de x y de una vez lo aplico aquí. A f de x más delta x menos f de x menos f de x y la aplico acá, que es g de x más delta x menos g de x en delta x. Todo sobre g de x más delta x por g de x. Cuando tú aplicas el límite de un cociente es el cociente de los límites, el límite de una diferencia es la diferencia de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites. Esto te queda como g de x, el denominador, por la derivada del numerador, menos el numerador, por la derivada del denominador, en el denominador al cuadrado. Aplicas el límite a todo esto. Y ya llegas a lo que tienes aquí, algebraicamente. Analícenlo, chequenlo. Avísenme.
Avísenme, peques, cuando pueda avanzar. ¿Podemos avanzar, criaturas? Ya, profe. Vale, chicos. ¿Qué pasa? Retomando los temas. ¿Qué pasa si tuviera más? Aquí estoy hablando de dos funciones. ¿Qué pasa si tuviera más funciones en el producto, sobre todo? En el producto, sobre todo, ¿qué pasa si tuviera tres funciones? Tú sabes que dadas tres funciones, por definición, f por g por h en la variable x es igual a f de x por g de x por h de x. Si tuviera tres o más funciones, la idea es esta.
Como solamente puedo multiplicar de 2 en 2, ¿sí? Pueden ser estas dos por la otra, o puede ser f de x por el producto de las otras dos, que es este, sí, solamente puedo multiplicar de 2 en 2. Entonces, la derivada de f por g por h en x te lleva a, ya sea en un caso o en el otro, no importa, a la derivada del primero, f de x más g de x, por el segundo, más el primero, f de x por g de x, por la derivada del segundo. En este caso, si no me estoy metiendo con aquel, pero llegamos a lo mismo. Entonces, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. A ver, ¿por qué aquí es un producto? Es otro producto. Entonces es la primera por la segunda más esta por esta otra, más es f por g, f de x por g de x, por h' de x. Ya, déjala así. Pero desarrollando el producto, los productos, llegamos a que es la primera por g de x por h de x, más la primera por la segunda por la tercera, más la primera por la segunda por la tercera. Y entonces, si te fijas, la regla de un producto es derivar la primera y mantener las otras dos como constantes. Derivar la primera y mantener las otras dos como constantes. Derivar la segunda y mantener las otras dos como constantes. Derivar la tercera y mantener las otras dos como constantes. Entonces, si tienes 4, pues ya sabes lo que tienes que hacer. F por G por H por J en la variable X. Entonces, es la primera y dejas todas las demás continuas. Más G, aquí está mal, esto es F por G' y dejas las demás continuas. Más F, G, H y dejas las demás continuas. Más F, G, H y J'. Así derivarías 4 funciones. La de primera y todas las demás. Derivas la segunda y todas las demás constantes. Derivas la tercera y todas las demás constantes. Derivas la cuarta y todas las demás como constantes. ¿Se fijaste? Y así te la puedes llevar. Preguntas. Preguntas, niños. Podemos avanzar. Hasta este momento solo podemos derivar polinómicas. Hasta este momento. Porque vimos la derivada con respecto de x de la función potencia de x a la n y generamos una formulita. N por x a la n menos 1. La regué. N por x a la n menos 1. ¿Sí? Luego vimos la derivada para todo número real n. Ya lo validé para todo número real n, lo cual es una
propuesta indecorosa, flagrante, convenenciera. Luego vimos la derivada con respecto de x del múltiplo de una función que es el coeficiente por la derivada de la función. Luego vimos ya la derivada de una suma, f más g en la variable x, como la suma de las derivadas, y puede ser válida para la diferencia. Ya derivamos con respecto de x el producto, que ya vimos la fórmula, y derivamos con respecto de x el cociente. Y con estas formulitas, todas estas, vimos la derivada de una constante, es igual con 0. Entonces con estas formulitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tenemos herramientas para derivar muchos productos, cocientes, sumas, diferencias, múltiplos, potencias, constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas formulitas que llevamos hasta abajo, y tomando en cuenta que todas ellas se han basado en el proceso de 8 pasos. Todas ellas se han basado en el proceso de 8 pasos. Entonces, una derivada, una formulita no es más que una síntesis. Es una formulita que sintetiza, que simplifica los 8 pasos que están como base de este asunto. ¿Estamos de acuerdo, criaturas? Entonces, estas formulitas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya puedes derivar muchísimas. Puros polinomios hasta el momento. Nos falta ver las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, las hiperbólicas, las derivadas de todas ellas para tener ya un bagaje de conocimientos en la cabezota. ¿Podemos avanzar, jóvenes? Podemos avanzar. Sí, profe. Para un par de ejercicios. Le metemos un par de ejercicios y nos vamos a las derivadas de las funciones trigonométricas y de la regla de la cadena, la derivación implícita, 3 temas, derivado de funciones inversas, que es rápido. Todavía tenemos muchos temas, logarítmicas y trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas, y ahí vamos a terminar con las hiperbólicas. Muy bien, todavía tenemos puras polinómicas vamos a manejar en este momento. Señalaba yo aquí algunos ejercicios para el producto, como el 19, como el ejercicio 19 de la página 163 de la sección 4.4, sería rápido, donde I es igual al producto de, en el 19, no, lo cambiamos por el 23, porque no es... A ver, algunos más completos. El 25. El 29. Habla de productos y cocientes. Vámonos al 25, que es un producto, y el 29, que es un cociente. 25 y 29. Cambiamos este. Señalé muchos para talacha. Y es igual al 25, y este 25 es x cuadrada menos 4 por x cuadrada menos 6. X cuadrada menos 6. Entonces, el planteamiento es que la derivada de esta sea
x cuadrada menos 4, x cuadrada menos 6, más x cuadrada menos 4 por x cuadrada menos 6. Ahí está. La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, o al revés, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Como quieras, son estribillos que se te grabaron por allá en la preparatoria. Y bueno, estar conscientes de la conmutatividad, la propiedad conmutativa que tienen los reales ante la suma. Para eso vimos álgebra. Y entonces la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. Entonces te quedaría x cuadrada menos 4 por x cuadrada menos 6 más x cuadrada menos 4 por la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 6. Y ya tienes dentro de las formitas que ya vimos, esto te lleva a 2x menos 0 por x cuadrada menos 6 más x cuadrada menos 4 por 2x menos 0. Ahí está. Aplicando todas las 6 formulitas, el resumen de las 6 formulitas que vi por aquí. Y esto te quedó a 2x que multiplica x cuadrada menos 6 más x cuadrada menos 4 que multiplica 2x. Y ya puedes hacer circo, maroma y teatro a partir de aquí. Factorizando el 2x, bla, 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 bla. Y ya te la llevas ahí con tu álgebra blanca para simplificar la expresión. Entonces lo que importa fue el planteamiento. La derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de una constante es cero. La derivada de una potencia es esta. Y así sucesivamente, aplicando una y otra vez las formulitas. ¿Se cachó? Pero el propósito del ejercicio era otro. En el 25 dice encuentre el o los puntos sobre la gráfica de la función donde la recta tangente es horizontal. Donde la recta tangente es horizontal. Entonces, ¿esto qué significa? Tienes esto. Por un punto puede pasar una recta horizontal, vertical, positiva y negativa. Esto te dice que la derivada aquí se anula. Esto te dice que la derivada aquí es positiva. Esto te dice que la derivada aquí es negativa. Y esto te dice que aquí dejó de ser un número real. Grábate eso. ¿Sí? Grábate eso. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante vale 0. La derivada de una función es positiva. La derivada de esta función es positiva. Entonces ya analiza cómo está la situación. Para que esta derivada valga 0, ¿sí? La derivada la anulas, ¿por qué? Porque quieres que la recta tangente sea horizontal en la curva. Es decir, lo que estás haciendo es de esta curva que está, de esta función que está aquí, que es f por g, es la función producto. No sé cómo esté la situación, pero estás procurando los puntos donde la tangente es horizontal. ¿Cuántos tiene? ¿Quién sabe? Entonces, el 2 no puede ser 0, x vale 0, o 2 veces x cuadrada menos 10 vale 0, x cuadrada menos 5 es igual con 0. Entonces de aquí sacas que es x es igual a menos la raíz de 5 o x es igual a la raíz de 5. Entonces estos son los puntos en donde la recta tangente es horizontal, por eso se anuló en base a aquello. ¿Puedo avanzar, chamacos?
Estos son solamente los valores de X. ¿Sí? Tendrías que sacar los valores correspondientes de Y y de Y para sacar los puntos sobre la gráfica donde la pendiente es. Estoy hablando de estos puntos, no de estos, ni de este, estoy hablando de estos puntos. Entonces, por esa razón, una cosa es la X y otra cosa es la Y, y este punto es de la gráfica. Los puntos de la gráfica, ojo, pon atención, los puntos de la gráfica donde la pendiente es horizontal. La pendiente de la recta tangente es horizontal. ¿Esto qué significa? No nada más te lo quedes como un recurso, como una cuestión informativa. Dices, profe, ¿por qué? Profe, ¿por qué? Aquí es positiva, aquí es cero, aquí es negativa y aquí es indefinida. Profe, ¿por qué? Reflexiona, piensa, analiza. ¿Podemos avanzar, niños? Niños, avanzamos con un cociente. ¿Qué número fue este? El 25. ¿Qué pide el 25? Encuentre él o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente es horizontal. Ya lo hicimos. Vamos a hacer el 29. El 29. 29. Habla ahora de un cociente. Habla ahora de un cociente. Y matamos varios pájaros de un tiro. Sea I igual a 29. X más 3 entre X más 1. X más 3 entre X más 1. M es igual a menos 1 octavo. Encontrar la ecuación de la recta tangente que tenga esta pendiente. Encuentra el punto o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente tiene la pendiente indicada. Es negativa. Entonces, ¿qué interpretación le doy a esta gráfica? No sé cuál sea su posición, pero donde la recta pendiente sea negativa, menos 1 octavo. ¿Cuántos puntos habrá? ¿Quién sabe? Está este y aquí ejemplifique con 2 nada más, por ser pendiente negativa. Entonces lo que tienes que hacer es sacar la derivada. Entonces es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Esa es la regla de un cociente, la derivada de un cociente. Son dos funciones lineales, es una función racional. Si te fijas, tiene un 0 en menos 3 y una asíntota vertical en menos 1. Nomás de pura inspección, para no hacerle mucho al teatro, en menos 1, menos 2 y en menos 3.
tiene un 0. En -1 tiene una asíntota vertical. Aquí, en -1. En 1 tiene una asíntota horizontal a la derecha. Si la X vale 0, estoy en 3. Estoy por acá. Pasa por acá la gráfica. Si estoy en 0, ya la regué. Si es en 0, estoy acá. Entonces todo parece indicar que la gráfica es así. Y que la gráfica es así. Y tal vez sea una misma asíntota. Todo parece indicar. Si alguien tiene un graficador, corríjame por favor, porque lo estoy haciendo de manera muy intuitiva. Y bueno, ahora viene la derivada. Profe, esa derivada, donde sea negativa esa derivada, van a ser dos puntos. Donde sea negativa la derivada y donde sea negativa la derivada. Va a haber 2 puntos, hipotéticamente hablando. ¿Estás conmigo? Entonces, la derivada de un cociente es igual con x más 1. La derivada de una suma es 1 más 0, menos x más 3, por la derivada de 1 más 0, en x más 1 al cuadrado. La derivada es igual a x más 1 menos x más 3 en x más 1 al cuadrado. La derivada va a ser igual con x menos x es 1 menos 3 es menos 2 en x más 1 al cuadrado. En todo su dominio esta derivada es negativa. En todo su dominio esta derivada es negativa. Voy a sacar el signo. A factorizar el menos 1. Este número es positivo, este es número activo negativo, el inverso aditivo de este cociente. Pues la derivada siempre es negativa. ¿Cuáles son los puntos en los cuales esto es negativo? Entonces te lo llevas a menos 1 octavo es igual a menos 2 en x más 1 al cuadrado. Te piden que la derivada valga menos 1 octavo. Y luego dos fracciones son iguales si sus productos cruzados, x más 1 al cuadrado, si dos números reales son inversos, sus directos son iguales. Entonces aquí te voy a poner así, pura álgebra. No, ya de una vez. X más 1 al cuadrado es igual a 16. Y van a salir 2 puntos. X cuadrada más 2x más 1 menos 16 es igual con 0. X cuadrada más 2x menos 15 es igual con 0. 5 y 3. X por x más 5 menos 3 es igual con 0. Si el producto de dos reales es 0, esto implica que es igual a 3. Si la suma de dos reales es 0, uno es el inverso aditivo del otro, o x es igual a menos 5. Ahí está. Y el inverso aditivo de un real es el real. Ya tienes tu álgebra ahí de por medio. En 3 y en menos 5, uno de ellos fue positivo y el otro fue negativo. ¿Sí? Para valer menos 1 octavo. ¿Preguntas, niños? No me corrigieron mi gráfica, niños.
¿Preguntas? Tengan bonito día, cuídense mucho, pórtense bien, pónganse a estudiar. Nos vemos mañana, jóvenes.